Muy buenas tardes, querido profesor. Mi nombre es Julián Andrés Arias Manosalva, de estudiante de radiología, imagen y diagnóstico. Bueno, hoy vengo a hablarle de tres temas fundamentales, los cuales serían la spin nuclear, sería el movimiento de presión y la magnetización de longitudinal, que son los tres temas que yo escogí para hablar este tema, y mis compañeros terminarán concretando las siguientes partes. Entonces, bueno, para empezar, estos tres conceptos son fundamentales en la física. ¿Por qué? Porque particularmente el contexto de la resonancia magnética, sería RM, que será resonancia magnética, están estrechamente interrelacionados. O sea, están interrelacionados estos temas que voy a explicar, porque son temas que se basan más que todo en lo que es en la parte nuclear o la parte radiológica de lo que afecta o hace nuestro cuerpo, más que todo. Entonces, lo que es el spin nuclear, ¿cuál es su concepto clave? Es una propiedad cuántica intrínseca de ciertos núcleos atómicos. No es anatómico, atómicos. ¿Por qué? Pues como el núcleo del hidrógeno es 1H, que sería hidrógeno, les otorga un momento angular y crucialmente un momento magnético intrínseco. Se comporta como un diminuto imán, que para eso sería el concepto clave o la parte clave como tal para lo que se utiliza el spin nuclear. Esa es la base principal, el concepto clave principal para lo que se utiliza o para lo cual se relaciona. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia ¿cuál es? Es la siguiente. Es la base de la resonancia magnética. El spin nuclear no tendría propiedades magnéticas y no interactuarían con los campos magnéticos externos, haciendo imposible la técnica de imagen por resonancia magnética. Esa es la importancia del spin nuclear. Seguimos con movimiento de presión. Concepto clave. Cuando un núcleo con spin se coloca en un campo magnético extremo fuerte, que sería B0, que es el objetivo, que es lo que se alcanza normalmente en el movimiento en el movimiento de presión, su eje de rotación se alinea perfectamente con el campo, sino que comienza a girar como un trompo que bandolea. O sea, empieza a hacer un movimiento giratorio de presión en el eje del campo magnético, porque como es un campo tan fuerte, porque es tan fuerte que su eje de rotación es cero técnicamente, es un eje bastante fuerte. ¿Qué pasa? Que alrededor de la dirección del campo magnético aplicado, este movimiento es la presión, que es la presión que se ejerce en ese movimiento, en ese eje que se está tomando en cuenta, o sea, lo que se está haciendo en el movimiento de presión. ¿Cuál es la importancia? Bueno, la frecuencia de esta presión se conoce como la frecuencia de Larmor, que es directamente proporcional a la intensidad del campo magnético aplicado. Esta frecuencia es clave para la resonancia en el campo RM. Es la frecuencia exacta a la que se deben aplicar los pulsos de radiofrecuencia para excitar los núcleos y generar una señal medible. Esa es la importancia de la frecuencia en la presión. Y por último sería pues la magnetización de la longitud. Concepto clave: un conjunto de núcleos en spin en un campo magnético, una frecuencia de fracción ligeramente mayor se alinea en la dirección del campo. Alineación
paralela de menor energía, que es que en la dirección opuesta antiparalela, la suma de todos estos momentos magnéticos alineados a lo largo de la dirección del campo aplicado, ¿cuál será su eje? Z. O sea, el eje principal es longitud, que se identifica con la letra Z. Por convención se denomina magnetización de longitud MZ, que es lo cual se diría lo que está diciendo aquí, magnetización longitudinal. ¿Y cuál es la importancia? El equilibrio energético del sistema es la fuente de la señal de la RM. Después de ser excitados por un impulso RF que desvía la magnetización longitudinal, los núcleos vuelven a un estado de equilibrio mediante un proceso llamado relación longitudinal T1. La mediación de esta recuperación de la magnetización longitudinal a lo largo del tiempo es la que permite obtener diferentes contrastes en la imagen RM, por ende diferencia entre distintos tipos de tejidos. Y aquí le dejo un cuadro para que pueda analizar que lo que son los conceptos, una definición resumida más clara y un rol especialmente de la RM, que será de la resonancia magnética. Entonces, mi nombre es Julián Andrés Aires Manosalva. Espero le haya gustado mi video y sigue mi compañero. Hola, muy buen día. Mi nombre es Nicole Rodelo y yo quiero explicar 3 conceptos fundamentales para entender cómo funciona la resonancia magnética. El pulso de radiofrecuencia, la magnetización transversal y la relajación transversal y la longitudinal, estos procesos ocurren dentro del cuerpo en cuestión de milisegundos. Por eso son esenciales para que podamos obtener una imagen clara y diagnóstica. Para empezar, hablemos sobre el pulso de radiofrecuencia. Cuando una persona entra al imán de resonancia magnética, sus protones, especialmente los de agua, se alinean en dirección al del campo magnético principal, que normalmente llamamos B0. En este estado están estables, tranquilos y con su energía normal. Pero para producir una imagen necesitamos despertarlos. Ahí entra el pulso de radiofrecuencia. Este pulso es una onda de energía que el equipo envía con una frecuencia específica, conocida como frecuencia de Larmor, que coincide exactamente con la frecuencia natural con la que los protones vibran. Cuando este pulso de radiofrecuencia llega, les transfiere energía a los protones. Esto hace que muchos de ellos cambien de nivel energético y se inclinen fuera de su alineación inicial. Dependiendo de la intensidad del pulso, este empujón puede hacerlo rotar 90 o 180 grados u otros ángulos. En pocas palabras, el pulso de radiofrecuencia es la chispa que inicia el proceso y permite que en el cuerpo genere señal. Sin esta señal, no habría ninguna imagen. Una vez que el pulso ha actuado, parte de esos protones excitados empiezan a moverse de forma sincronizada en un plano perpendicular al campo magnético principal. A esto le llamamos magnetización transversal. Es como si todos se pusieran a girar el mismo ritmo y en la misma dirección, creando una señal colectiva ordenada. Esta sincronización genera una corriente eléctrica detectable por las bobinas receptoras del equipo. Estas corrientes es lo que llamamos señal de resonancia magnética. La magnetización transversal es crucial porque marca el inicio de la señal útil para formar la imagen. Su intensidad y duración dependen del tipo de tejido. Los tejidos de relajación T2 afectan directamente cuánto dura esta señal. Sin magnetización transversal, básicamente no podríamos escuchar a los protones para formar una imagen. Después de que el pulso de radiofrecuencia se apaga, los protones no pueden quedarse en ese estado excitado, necesitan volver a su estado inicial y lo hacen a través de 2 procesos llamados relajación longitudinal y relajación transversal.
La relajación longitudinal es el proceso en el que los protones recuperan su alineación original con el campo magnético principal. Es como si poco a poco empezaran a calmarse, liberar energía que habíamos absorbido y volver al eje vertical. Este proceso ocurre a diferentes velocidades según el tejido. Por ejemplo, la grasa recupera su magnetización longitudinal más rápido. El agua o los tejidos muy hidratados lo hacen lentamente. Estas diferencias son las que permiten obtener imágenes potenciadas en T1, donde cada tejido se ve con un brillo particular según su tiempo de recuperación. Al mismo tiempo ocurre otro proceso, la relajación transversal. Así como los protones inicialmente giraban sincronizados después del pulso, ahora empiezan a perder ese sincronismo. Cada uno se va desfasando y al desordenarse, la magnetización transversal va disminuyendo. Cuando todos pierden la coordinación, la señal transversal desaparece por completo. Este proceso también es diferente en cada tejido. En algunos tejidos la señal T2 se pierde muy rápido, en otros, como los líquidos, la señal dura más tiempo. Esto permite obtener las imágenes potenciadas en T2, que son muy útiles para ver la inflamación, edema o líquido patológico. Para hacer un breve resumen, el pulso de radiofrecuencia es el estímulo que excita a los protones y le da la energía necesaria para producir la señal. La magnetización transversal es la señal organizada que creen los protones al girar sincronizados y es la base que toda la imagen de resonancia. La relajación longitudinal y la relajación transversal describen cómo los protones regresan a su estado normal y esas diferencias en tiempo son los que permiten que veamos el contraste entre en distintos. Por último, agradecerles por acompañarme en esta explicación. Espero que este repaso haya permitido comprender mejor lo que ocurre dentro del cuerpo durante un estudio de resonancia magnética. Muchas gracias. Hola, buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Michael García. El día de hoy estaré realizando este breve video donde voy a explicar de forma sencilla 3 parámetros fundamentales en resonancia magnética. Entre estas tenemos el tiempo de repetición, el tiempo de eco y el tiempo de inversión. Estos tiempos son claves porque determinan el contraste final de la imagen y nos permite resaltar diferentes tejidos. Para iniciar voy a empezar hablando sobre el tiempo de repetición, o mejor conocido como TR. Es el intervalo entre un pulso o radiofrecuencia y el siguiente. En otras palabras, es el tiempo que dejamos que los protones se recuperen en el eje longitudinal antes de volverlos a excitar. Cuando usamos un TR corto, los tejidos se recuperan más rápido. En este caso, como la grasa, se ven más brillantes y por eso favorecemos imágenes ponderadas en T1. Por el contrario, cuando el TR es largo, todos los tejidos alcanzan a recuperarse, reducimos el contraste T1 y dejamos que otros parámetros como el T2 o la densidad protónica tengan más influencia. El TR, acá como lo vemos en la imagen, es el tiempo en el que se vuelve a repetir la secuencia. Luego tenemos el tiempo de eco o TE. El tiempo de eco TE es el tiempo entre el pulso de excitación y el momento en el que recolectamos la señal. Durante este tiempo los protones van perdiendo coherencia en el plano transversal. Si elegimos un TE corto, medimos la señal antes de que los tejidos pierdan mucha coherencia, así que el contraste T2 será bajo. Pero si usamos un TE largo, permitimos que los tejidos con T2 corto pierdan su señal más rápido, mientras que los que tienen T2 largo, como el líquido, todavía mantienen parte de ella. Esto genera imágenes claramente ponderadas en T2. El tiempo de eco es el tiempo en el que se tarda en recoger la señal que nos envía los protones. Y por último, tenemos el tiempo de inversión o TI. Es un tiempo especial que se utiliza en las secuencias de inversión o recuperación, ya que corresponden al intervalo entre un pulso de inversión de 180 grados y el pulso de excitación. Lo importante del TI es que podemos elegirlo para que el tejido específico quede con una señal cero justo en el momento de tomar la imagen. Esto nos permite suprimir tejidos, como por ejemplo el STIR,
que usa un TI corto para suprimir la grasa, y el FLAIR, que usa un TI largo para suprimir el LCR. Gracias a esto podemos resaltar lesiones que de otro modo quedarían ocultas por la señal intensa de esos tejidos. Antes de los pulsos de 90 grados y 180 se da un pulso de inversión con un TI o tiempo de inversión concreto. El TI coincide con el tiempo de relajación de aquello que queremos eliminar del estudio. En resumen, el TR controla la recuperación de magnetización longitudinal, el TE controla la pérdida de señal transversal, y el TI nos permite suprimir tejidos seleccionados. Al cambiarlos adecuadamente podemos obtener diferentes contrastes y mejorar el diagnóstico en resonancia magnética. Muchas gracias por ver el video. Cordial saludo, mi nombre es Snyder y en este caso vamos a hablar sobre los estados energéticos de protones, parámetros intrasecos en resonancia magnética. Aquí podemos determinar un paralelo versus antiparalelo. Los paralelos, protones paralelos y antiparalelos, estos son dos estados diferentes, donde el estado paralelo es el de baja energía y el estado antiparalelo es el de alta energía. Cuando estos son sometidos a una radiofrecuencia externa en su campo de donde esté el tejido, estos automáticamente tienen un cambio, pasan de un estado de baja energía a un estado de alta energía. Entendiendo esto, podemos ver en este gráfico que está un protón en paralelo en una sola dirección y luego el antiparalelo hace que este cambie. ¿Listo? Al hacer este cambio produce que haya una excitación de los protones y aumente su energía. Por esa razón es que nosotros podemos conseguir las imágenes en resonancia magnética. Cuando estos están alineados, los protones paralelos tienen una alineación y son sometidos a este expulso de radiofrecuencia, al cambiar esa alineación y a producir esa energía alta, permiten que haya una señal hacia los detectores para poder crear las imágenes en resonancia magnética. Entendiendo lo anterior, aquí podemos ver un ejemplo donde está un protón en un estado de baja energía o paralela, y cuando es sometido al pulso de radiofrecuencia automáticamente cambia sus direcciones y comienza a excitarse, y esa excitación produce una alta energía que produce altas señales captadas por los detectores del resonador. Los parámetros intrasecos y tiempo de relajación T1 y T2. El tiempo de relajación T1 es la relajación longitudinal y el tiempo de relajación en T2 es la relajación transversal. Es un cambio que hay también de la dirección de los protones. En T1, este es el retorno de la magnetización longitudinal al equilibrio después de un pulso de radiofrecuencia, mientras en T2, este es el tiempo de la relación transversal, donde se refiere a la pérdida de la coherencia de fase entre los protones en un plano transversal. En este proceso es más rápido que T1 y está influenciado por las interacciones del spin entre los protones. Sabemos que el spin es cuando hace este movimiento giratorio con especies de un cono o un tronco. ¿Listo? En su propio eje. Bueno, aquí vemos una curva donde presentamos a T1, T2 y el procedimiento que hace entre ellos para conseguir una señal que nos permite entre relajación y alineación, donde nos permite a nosotros lograr las imágenes de resonancia magnética. En la relación T1, esta relación entre los contrastes, todo contraste en tiempo corto, o sea, T1 corto, es igual a la grasa, y produce un brillo intenso o una imagen hiperintensa. Para lo contrario, para los fluidos del agua se utiliza el T1 prolongados y estos se ven más oscuros o hipointensos. Esta característica es la que diferencia los tejidos líquidos y grasas para el momento en que se va a realizar o determinar patologías. Ejemplo, dice
Imagen ponderada en T1. Los tejidos grasos y sustancias blancas se ven brillantes, mientras los líquidos como el líquido cefalorraquídeo aparecen oscuros. Para determinar la anatomía, dice imagen ponderada en T2. Esta ponderación dice que los fluidos como el cefalorraquídeo, edema y quistes se ven brillantes, mientras los tejidos grasos y sustancias blancas son más oscuras o hipointensas. Y también son para detectar aquí las patologías. Diferencia entre uno y el otro son el tipo de tejido que se va a localizar, sea grasa o sea líquido. Entre los parámetros intrasecos podemos ver que esto es lo que causa el impacto de las imágenes, puesto que el tiempo de repetición, que es TR, y el tiempo de eco, que es TE, son esenciales para optimizar el contraste de la imagen y resaltar las patologías específicas. Ejemplo, detención de lesiones. La resonancia magnética es invaluable para determinar los tumores, inflamaciones y otras anomalías. El contraste específico. Las lesiones de T1 prolongados se muestran hipointensas en secuencia de T1, lo que ayuda a su caracterización, como ya habíamos mencionado anteriormente. Las diferencias de combinaciones entre R y T permiten obtener la información detallada sobre la composición de los tejidos, que esto viene siendo la caracterización tisular de los tejidos. En el esquema de radiofrecuencia de pulso y tiempos de TR y TE, podemos identificar que el pulso de radiofrecuencia es la excitación inicial de los protones. El decaimiento de 2 es la pérdida de la coherencia de la transversal. La recuperación en T1, retorno longitudinal en la línea de base, que ya no sabemos que dependiendo del tipo de contraste, sabemos que si es un T1 largo o un T1 corto. Y este tiempo TR y TE entre los pulsos y su eco, pues ya esto es lo que hace que generemos una imagen final y determinar qué tejido estamos hablando. Recuerden que la resonancia magnética nos permite a nosotros revisar patologías que no podemos ver claramente en una tomografía, porque en la resonancia magnética podemos ver más tejidos y fluidos y determinarlos con ciertas densidades que en la tomografía computarizada. Entonces hay pruebas GOLD que son indicadas para este tipo de patología, de este tipo de tecnologías y detectar estas patologías. Dice, entendiendo los estados de protones, tiempo de relajación y mejor diagnóstico, podemos identificar lo siguiente. Lo importante de esto es mantener los fundamentos físicos, el contraste óptimo y el diagnóstico superior. O sea, el diagnóstico superior es la relación que hay entre todas las características físicas que se encuentran o se generan a través de lo que estamos nosotros haciendo con los parámetros de los tejidos. ¿Listo? Que se hacen para determinar patologías de resonancia magnética. Gracias por su atención. Hola, buenas, mi nombre es Catherine Torres, estudiante del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas, y hoy les hablaré sobre algunos de los principios de la resonancia magnética, especialmente sobre la relajación y contrastes en T2. La relajación en T2 es el proceso por el cual la señal transversal en resonancia magnética disminuye debido a la pérdida de fases entre los patrones. Los tejidos con mucho contenido de agua tienen un TD largo y pierden señal más lentamente, por lo que se ven brillantes en una imagen T2. En cambio, los tejidos más compactos tienen un T2 corto y se ven oscuros. Por eso el contraste T2 es muchísimo más útil para identificar edemas, inflamación, lesiones, donde aumenta el líquido. Densidad protónica. La densidad protónica se refiere a la cantidad de protones de hidrógenos presentes en un tejido, los cuales son capaces de generar señal. En imágenes ponderadas en PD, el contraste depende principalmente de cuántos protones hay. Los tejidos con más protones se ven más brillantes y los que tienen menos se ven más oscuros. Eso es útil en estudios donde se requiere ver diferencias estructurales sin que incluya tanto el T1 o el T2. Parámetros extrínsecos. Los parámetros extrínsecos son ajustes que controla el operador para modificar el contraste y la calidad de la imagen. Incluyen el TRR, que significa tiempo de repetición, que regula la recuperación en T1.
el TE, que es tiempo de eco, que define cuánto influye el contraste T2. El T1, que significa tiempo de inversión, usado para suprimir tejidos específicos. Y el NES o NSA, que son números de adquisiciones, que mejora la relación señal-ruido. También se ajusta el grosor de corte, el FOB, que es el campo de visión, la matriz de adquisición, y el flip angle o ángulo de inclinación, que influye en cuánta magnetización transversal se genera. Estos parámetros permiten obtener imágenes T1, T2, PDE u otras secuencias especiales.